Vamos a seguir con Sofía, que ya está con nosotros. Sofía Arguello, que es del Colegio de México, nos trae los contornos de la politización de las identidades sexuales, procesos de politización comparados en Ecuador y México, 1968-2010. Bueno, muchas gracias. Lo que les voy a presentar ahora es parte de mi tesis de doctorado que lo presenté hace un año, tesis de doctorado en Sociología en el Colegio de México, y que al principio buscaba hacer un trabajo que investigara los movimientos LGBT en dos países, en Ecuador y en México, porque yo soy ecuatoriana y ya había emprendido antes varios trabajos relacionados sobre todo al tema organizativo, tema de organización social, de colectivos sociales y de política en torno a las sexualidades. Entonces es un trabajo que ya lo vengo haciendo desde mi licenciatura en Sociología en Ecuador. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que me encontré con primero con un tema coyuntural que fue realmente azaroso en el proceso de investigación, que fue que efectivamente estábamos viviendo en un proceso de consecución de derechos en torno a la sexualidad muy marcado, no solo en México, sino en varios países de la región y del mundo, que estaban siendo disputados principalmente por el tema del derecho al matrimonio igualitario. Ese es como un contexto un poco breve de lo que estaba haciendo, pero ya les digo, llegó muy azaroso a mi trabajo de investigación. Pero sí me interesaba estudiar esta idea del movimiento LGBT, que se me volvió una camisa de fuerzas analítica, porque el concepto de movimiento social, que ya lo veía viendo yo como una problemática para poder estudiar la política conflictiva o contenciosa, como llamaría Charles Tilly, no me daba mucho como para extender la mirada al tema de los conflictos y el poder que se dan en la producción de un actor colectivo. Y también la categoría LGBT no era una categoría analítica, era una categoría descriptiva de adscripción de una autoidentificación política. Entonces, como verán, sí tuve varios problemas teóricos, metodológicos importantes que ya los voy a ir diciendo cómo los solucionar. Entonces, bueno, hice varias lecturas. Quiero decir que el ejercicio de comparación, la revisión de datos en términos comparados, revisar empíricamente los datos de cada caso, me ayudó mucho a refinar el material teórico. Porque claro, yo venía estudiando efectivamente el movimiento LGBT en Ecuador y en Bolivia, en donde se autonombraban LGBT porque fue un movimiento bastante tardío de los 90. Pero cuando me encontraba con los datos en México, me di cuenta que había otro tipo de autoidentificación colectiva política, que era el Movimiento de Liberación Homosexual Mexicano. No tenía nada que ver en términos analíticos. Entonces, fue ahí cuando construí un marco más general, un marco analítico, al que llamé el proceso de politización de las identidades sexuales. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de identidad sexual me abrió mucho más el tema, el paraguas, para no restringir al colectivo político como homosexual o como LGBT o como queer o como sociedad civil, sino me permitió construir un paraguas que permita ver efectivamente los rastros de esas formas de autoidentificación colectiva, más allá de una autoadscripción analítica desde mi propio lugar como investigadora. También el tema de proceso de politización me permitió dar un carácter histórico al camino en donde los actores y los contextos van confluyendo, ¿sí? Ya era como darme este peso de la categoría movimiento social y no ver, por ejemplo, que existe un inicio y un fin de las acciones colectivas y políticas, sino que cada proceso es contextualmente situado y negociado en distintos periodos históricos. Eso también me ayudó mucho gracias a la lectura que hice de los trabajos que se han producido principalmente en México sobre la temática. Principalmente discutí con Jordi Díez, que ustedes deben conocer, con Rafael de la Dehesa, con Héctor Salinas y en menor medida con Norma Mogrovejo, pero sobre todo con Jordi Díez, que él asume que hay un movimiento social gay y lésbico en clave evolutiva, ¿sí? Que inicia de un movimiento callejero al que él no lo da mucha importancia, y al final hay como un logro en donde se consiguen derechos como el matrimonio igualitario. Yo quería ver incluso que ese movimiento callejero de los años 70 contextualmente tenía su prevalencia y su relevancia. Bueno, entonces, como ya les dije, utilicé esta idea de la politización de las identidades sexuales, y lo que quería ver básicamente es primero
desmitificar la categoría de identidad social y identidad política. No hay un movimiento colectivo de la sexualidad que sea homogéneo, sino que se construyen identidades congeladas estratégicamente para la lucha social, pero al interior de los colectivos hay distintas diferencias y conflictos internos y luchas de poder. Y también el tema de la politización, como les decía, que es ver cómo los aspectos de la vida social y en el caso de la sexualidad, de la vida íntima, son llevados al ámbito político. Entonces, cómo en ese contexto los actores colectivos enmarcan sus luchas de manera específica y particular según lo que estén pidiendo socialmente. Lo que Nancy Fraser llamaría según la política de las necesidades que en ese momento estén en juego. Entonces lo que hice es construir tres espacios de observación analítica que son superpuestos entre sí, no son separados. Yo los dividí porque analíticamente me podría ser útil, pero en la realidad están superpuestos. Y uno es pensar cómo se define la situación de lucha, ¿sí? ¿Cuál es el marco de injusticia que genera la lucha social? El segundo es cómo se constituyen los actores, ¿sí? A través de esa definición de situación, el actor se construye y construye un sentido de la reivindicación. Y finalmente, cuáles son las estrategias para la acción concreta que se dan. Como ya les dije, el modelo que utilicé es un modelo comparado que a mí me ayudó mucho a organizar los datos y a ver qué sucedía. Y básicamente lo que vi es cómo ciertos eventos, voluntades de actores colectivos y de otro tipo de actores, circunstancias, luchas, reivindicaciones, discursos, eran las variables independientes de lo que yo quería ver, que eran la politización de las identidades sexuales, que fue la variable dependiente que yo vi. Y esto obviamente visto en situaciones históricas específicas. Ustedes ya van a ver, ahorita les voy a explicar, pero cada caso tiene procesos históricos diferenciados. Entonces ese es uno de los problemas que yo tuve, porque el caso ecuatoriano, la emergencia de los colectivos o de las luchas de las diversidades sexuales empieza en los años 90, y cuando yo empecé a rastrear el caso mexicano empieza a finales de los 60, ¿sí? Entonces era cómo poner a dialogar dos procesos que históricamente son diferentes, y eso lo hice a partir del modelo comparativo, que más que buscar el inicio o el fin, lo que buscaba es encontrar patrones analíticos para poder equiparar las luchas. Entonces, a pesar de que hay varios años de diferencia entre los inicios de cada proceso, sí quiero decir, por ejemplo, que en ambos casos, y también en el caso de Bolivia que estudié, en el caso de Estados Unidos, como ustedes ya lo saben, lo que detona el carácter de reivindicación y de lucha política pública en torno a la sexualidad es la represión del Estado, los arrestos colectivos y la vivencia de una identidad estigmatizada. En cualquiera de los casos es el tema de la persecución del Estado a través de la represión policíaca, ¿sí? De vivir esa vida sexual de manera enclosetada, como ya lo sabemos, lo que genera el malestar y el marco de la injusticia social que permite a los actores colectivos reivindicarse. Esto es importante y claro, es de manera diferente en Ecuador y México. O sea, ustedes ven, ni siquiera en Ecuador, sino en el DF y en Quito, porque ahí centré mi observación. En el DF está viviendo procesos de urbanización en los años 60, hay una élite intelectual que no había en Ecuador, por ejemplo. El tema trans en Ecuador es mucho más visible. Entonces ahí hay varios factores, y obviamente en Ecuador la represión no es tan violenta. Eso no quiere decir que no sea represión ni que no sea violenta, pero sí diferenciar que el aparato policíaco estatal en Ecuador no funcionó de la misma manera que en México, en donde las racias sí eran un tema importantísimo de violencia cotidiana. Entonces eso es como una similitud que encontré en ambos casos. Una diferencia de cómo emergieron las luchas. La primera gran diferencia es, como ya les dije, el tipo de actores que se constituyeron. Si bien es cierto, la persecución policíaca y las racias afectaba como a un homogéneo llamado homosexual, ¿sí? Como que todos estamos en el mismo costal, ya en el campo más interno de los actores colectivos de las diversidades sexuales, sí hubo una élite intelectual importante en México que produjo los discursos y que fue cocinando desde como dice Alba, y desde la mecedora de Nancy, todo el proceso de pensar y de reflexionar la sexualidad, ¿sí? Entonces esa élite yo creo que es importante porque sí genera también
estrategias muy puntuales para atacar esa identidad estigmatizada. Sobre todo este proceso de una lucha contra información de los medios de comunicación y de los ámbitos de la psiquiatría y de espacios de la medicina, que obviamente producían discursos normativos, reguladores y estigmatizantes. En cambio, en Ecuador no se dio eso. No había esta élite, y también tiene mucho que ver con que la cercanía de México a Estados Unidos, todo este proceso de urbanización que permitía a la gente viajar a Estados Unidos, se podía aprender y conocer qué estaba pasando en Estados Unidos respecto al movimiento de liberación homosexual. Eso en Ecuador no pasó, ¿sí? O sea, era un país muy pequeño que apenas en los finales de los 90 comenzaron a ver que había otro tipo de actores colectivos parecidos. Entonces eso es como otra diferencia importante, esta idea de que hay unas estrategias de acción colectiva viajeras, o sea, que viajaron de Estados Unidos a México de manera muy importante, y esto no pasó en Ecuador. También un tema fundamental, estructural, es que en Ecuador estuvo penalizada la homosexualidad hasta 1996, ¿sí? Entonces esto afectó principalmente a las trabajadoras sexuales trans, que eran las más visibles, cuya identidad está más estigmatizada por el tema corporal. Entonces ellas fueron las que al final de cuentas lucharon para la despenalización, porque ellas dieron la cara en el espacio público para recabar firmas, dieron la cara en los medios de comunicación para generar opinión pública y decir que no era justo que estigmaticen su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay una prevalencia de la identidad trans en el caso ecuatoriano. Ya en términos, por ejemplo, en términos también de disputas hacia adentro, ustedes ya saben, y es muy importante también señalarlo, sobre todo se da al principio, como son organizaciones que sí tienen un cierto tipo de militancia de élite, una diferencia importantísima entre la identidad homosexual, que se está asimilando a gay en el caso mexicano, y la lésbica, ¿sí? Siempre va a haber una pugna de poder entre esos dos tipos de identidades. Y también es como invitar a que se siga investigando más detalladamente, incluso hasta hoy, esta vivencia de misoginia, que yo creo que es importantísimo entender. Ya como para ir cerrando, porque en el campo de los temas más institucionales, políticos, es impresionante cómo uno puede ver cómo el corporativismo priista permitió que en los años 70 se genere una figura de representación política a través de Víctor Amezco como candidato homosexual del PRI, ¿sí? Eso ahí es como decir, el Estado corporativo tiene que tener, en el contexto de lucha homosexual de los años 70, un candidato homosexual. En Ecuador no pasa eso, sino hasta 2007, con la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Rafael Correa, en donde públicamente se eligen representantes políticos con una agenda homosexual, ¿sí? Entonces, sí es interesante ver cómo también el Estado corporativo engancha ese tipo de luchas. Y ya como para ir finalizando brevemente, también hay que ver a nivel de estrategias. En Ecuador las estrategias políticas son mucho más internas al inicio, también diferenciadas por la identidad distinta entre gays y lesbianas, mucho más marcado se ve en Ecuador que en México, y las mujeres acuden más a instancias y también eso se ve en México, pero está creo que menos registrado. Las mujeres acuden más a espacios de socialización íntima, ¿sí? Hacen reuniones de cumpleaños, y lo más público son campeonatos de fútbol, en donde además son discriminadas por ser lesbianas. Y bueno, también lo último es el tema del Día de la Consecución de Derechos, sobre todo en el DF, en torno al matrimonio igualitario, en donde hay ahí también una importante historia, en donde se tuvo primero una ley de sociedad de convivencia, en donde la sociedad civil estaba politizando la sexualidad, estaba dividida en torno al matrimonio, pero donde hubo una voluntad política importante para promover la agenda. En Ecuador, pese a tener un gobierno progresista, encabezado por el presidente Rafael Correa, donde podemos ver que hay muchos cambios a nivel del modelo de desarrollo económico,
no se ve en cambio ningún tipo de avance en torno a los derechos sexuales ni de las mujeres ni de las personas de las diversidades sexuales. Tanto así que el presidente de la República, en un último diálogo, en una sabatina que él realiza todos los sábados, tal como una misa dominical, el 13 de diciembre del 2013, dijo estar en contra de la ideología de género que ataca a los niños de las escuelas y a algunas mujeres que están imbuidas por ese feminismo no igualitario, ¿sí? También dijo que esta ideología de género no resiste el mayor análisis académico y que es imposible entender que hayan construcciones del género, porque él solamente ve a la familia y al hombre bien hombre y a la mujer bien mujer como espacio de reproducción social. Entonces, es interesante también ver cómo en dos espacios donde hay gobiernos, entre comillas, progresistas y de izquierda, se producen los cambios y las políticas sexuales y la ciudadanía íntima, como llamaría Ken Plummer, en relación a estos debates de ciudadanía que es como que abren la puerta para seguir discutiendo. Muchas gracias.